Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. En los meses de julio y agosto de 2024 se realizó en Colombia, en 5 regiones del país, una caravana humanitaria movida por una articulación entre organizaciones sociales tanto de Colombia como a nivel internacional. Una suerte de alianza, de hermandad para visibilizar lo que está ocurriendo en los territorios. Para profundizar sobre este tema, qué es lo que está ocurriendo, agradecemos que nos haya aceptado la invitación Xavi Areta, quien es parte del Comité Internacional del País Vasco y de la Red de Hermandad y Solidaridad por Colombia, REDER. Xavi, gracias por aceptar la invitación y bueno, ¿quién es Xavi Areta? Bueno, yo me considero como un vasco internacionalista, ¿no? Que, bueno, pues un enamorado también de Colombia, ¿no? Yo llegué en el 2007 y me enamoré de la gente, de los procesos, entonces siempre he venido con redes, con la Red Hermandad, que la Red Hermandad lleva 30 años trabajando por Colombia, ¿no? Hay asociaciones colombianas e internacionales, ¿no? Entonces hacemos incidencia, hacemos sensibilización, hacemos denuncias, ¿no? Sobre las vulneraciones de derechos humanos que ocurren en este país, Colombia. Entonces he seguido viniendo, desde el 2007 he seguido viniendo, no todos los años, pero bueno, regularmente sí. Y entonces ya tienes un recorrido que puede dar cuenta Bien. de una línea histórica de lo que ha venido ocurriendo en el país. Xavi, ¿qué pasó? ¿Por qué fue necesaria una caravana? ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Qué fue lo que se realizó entre julio y agosto del 2024? Sí. Bueno, decir que no es la primera caravana que hacemos, ¿eh? Que en el 2001 fue la primera en el sur de Bolívar y de vez en cuando pues, se han ido haciendo diferentes caravanas, ¿no? Entonces, ¿por qué este año una caravana? Pues bueno, un poco esto surge ante el llamado, ¿no? De las propias comunidades, del propio movimiento social colombiano, muchas veces que está ubicado en zonas muy abandonadas del país, que nos dijeron, vengan ustedes, vengan y vean lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, ha sido un poco eso, ¿no? Ha sido zonas, hemos escogido 5 zonas, en muchos casos, pues con un abandono estatal histórico y en otros casos, pues en plena crisis humanitaria por una arremetida paramilitar muy fuerte, ¿no? Entonces, se escogieron 5 zonas, ¿eh? Podrían haber sido más, pero tampoco nos dio el tiempo. Entonces, empezamos en el oriente antioqueño, luego pasamos al sur de Bolívar, luego Arauca, luego más tarde Chocó y para acabar Cauca y Valle del Cauca, ¿no? Entonces, ha sido un mes intenso que nos ha dado un tiempo un poco para entablar conversaciones con las comunidades, ¿no? El plan era eso, ir a los lugares remotos de este país y hablar directamente con las comunidades y recoger sus peticiones, ser un poco la voz de la gente que no tiene voz, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hemos recogido información sobre las condiciones de vida, ¿no? Sobre la sanidad, educación, el tema de la mujer. Hemos recogido información también sobre las formas de resistencia, que eso nos interesa mucho también, ¿no? También hemos venido a hacer un intercambio, pero a aprender también cuáles son las formas de lucha, de resistencia de las comunidades, ¿no? Porque al final la caravana, el nombre era por la paz, por la vida y por la permanencia en el territorio. Entonces hemos aprendido mucho también, ¿no? Pues un poco los planes de vida, sus propuestas para permanecer en el territorio, los TECAM, todo eso hemos ido recogiendo y hemos ido aprendiendo mucho de ellos. Luego también todas las vulneraciones de derechos humanos que se están dando en el territorio, pues, de confinamiento, de desplazamiento, de hostigamiento. Entonces, todo eso hemos recogido información también para hacer un informe final. Y luego también el objetivo era también identificar un poco los intereses económicos, ¿no? Hay una relación directa entre el accionariado paramilitar y los intereses económicos. Entonces, pues bueno, ¿qué empresas se benefician? ¿Qué empresas son? Porque en muchos casos nosotros como internacionales nos interesa también eso, ¿no? Porque luego el objetivo de esta caravana no es se acabó y chao, sino cuando volvamos a nuestros países en Europa, en muchos casos seguir haciendo incidencia, ¿no? Identificar qué empresas son, por qué se benefician, en qué se benefician, ¿no? Porque hay una relación directa entre el accionariado paramilitar y luego el control social, económico, político. Entonces, un poco los objetivos eran esos y luego, obviamente, hacer un informe final para poder presionar al gobierno colombiano. Perfecto. Y curioso que esto se dé en medio de un proceso de paz, llaman paz total. A pesar de ello, pues estamos evidenciando con la caravana, con lo que nos estás contando, de una situación crítica y profundamente compleja, que también estás hablando del rearme paramilitar. Cuéntanos un poco de qué encontraron en cada región, en esos dos términos, antes de hablar del paramilitarismo, de los dos, de tanto de los procesos organizativos que encontraste
que encontraron, que evidenciaron en la caravana, los procesos de defensa del territorio, como lo que pudiese ser el sustento de una crisis, de la declaratoria de una crisis humanitaria. Sí, pero, o sea, sí lo que hemos visto es que hay mucha organización, ¿no? Estuvimos en la inauguración ahí en Arauca, ¿no? De los TECAM, donde vinieron senadores de la República, donde, bueno, ahí sí que fue, yo creo que fue una victoria del movimiento social que lleva muchos años, ¿no? Esto no es nuevo de los TECAM, pero bueno, fue un reconocimiento, ¿no? A partir de ahora se puede solicitar a los TECAM, hay un reglamento, entonces eso ha sido como uno de los aspectos más importantes, ¿no? El tema de los TECAM, ¿no? Como resistencia en el territorio. Pero no solo eso, nos hemos dado cuenta que ante la situación que están pasando las comunidades, ya solo trabajar en una junta de acción comunal y tener propuestas y trabajar de manera comunitaria y de manera asamblearia, pues hemos visto que eso es como un aspecto muy importante, ¿no? Y relacionado con eso hemos visto que este nuevo accionariado paramilitar, esta nueva reconfiguración del paramilitarismo quiere, ¿no? O ha pretendido inmiscuirse un poco en todas estas juntas de acción comunal, ¿no? Es lo preocupante, que han intentado cooptarlas, han intentado desplazar si no estaban un poco en la onda de ellos y entonces hacer un llamado un poco a eso, ¿no? A defender, nosotros como caravana y como internacionalistas siempre defendemos un poco lo que es el empoderamiento de las comunidades, el fortalecimiento del tejido social, ¿no? Porque el paramilitarismo lo que quiere es destrozar ese tejido social. Esos planes de vida, ¿no? Que muchas veces nos han ido contando en las comunidades de cómo quieren organizarse. Entonces, nosotros como caravana, por supuesto, defendemos todos los derechos humanos y los derechos de las comunidades para permanecer en el territorio, ¿eh? Entonces, reforzar un poco eso, ¿eh? Los TECAM, los planes de vida, las juntas de acción comunal y todo lo que sea comunitario, todas las propuestas que hemos escuchado, ¿no? También de las mujeres, de los jóvenes, de las diferentes organizaciones sociales, todos los planes que hemos ido detallando, que todos aparecerán un poco en el informe final, ¿no? Pero nuestro llamado siempre es defender ese tejido social ante defender la vida digna, defender ese tejido social ante un mensaje, ¿no? Del paramilitarismo y de otros intereses también, que es destrozar ese tejido social para cooptar y controlar el territorio, ¿no? Perfecto. Clave lo que estás mencionando de los TECAM, para quienes nos escuchan, los territorios campesinos agroalimentarios, que es otra forma de planear el territorio, de abajo hacia arriba. Entonces eso es muy importante porque es un logro del movimiento social. Y también las formas de producción, las formas económicas, todo articulado. Xavi, ¿qué encontraron de manera especial en el Chocó y en el Cauca, en el sur occidente colombiano? Bueno, en el Chocó encontramos mucho abandono, ¿no? Histórico, institucional, no son, hemos visitado territorios muy abandonados, ¿no? Que eran como 7 o 8 horas en canoa, ¿no? Entonces para nosotros como europeos es como, ¿pero dónde estamos, no? ¿Qué territorios más abandonados y más alejados, ¿no? Entonces allí nos decían eso, ¿no? Que, o sea, quiero decir que no hay inversión social, no hay Estado colombiano, ¿no? Entonces a nosotros nos choca, ¿no? O sea, las escuelas están de esa manera, ¿no? Con poco personal docente. O sea, y no solo eso, ¿no? En el Chocó hemos visto confinamiento pues porque están rodeados de minas, ¿no? Algunas comunidades rodeadas de minas, entonces pues eso genera pues incluso hambruna, abandono estatal, entonces unas condiciones de vida muy difíciles, ¿no? Ahí sí que podríamos decir que ahí sí que hay una crisis humanitaria muy grave, ¿no? En el Chocó ante esa situación, ¿no? El tema sanitario también está muy mal, ¿no? Entonces un poco de las solicitudes que vamos a hacer al gobierno es un poco que haga presencia, ¿no? Que haya inversión social, que es súper importante, ¿no? Encima vemos, ¿no? Que mucha gente, ¿no? Muchos pelados, muchos jóvenes que igual dejan los estudios muy rápido ante la tentación, ¿no? En muchos casos son un reclutamiento forzoso y en otros ante una situación tan difícil, pues bueno, pues sí que les pone un caramelo ahí ¿no? Con una platica para que ingresen en grupos armados ilegales y son carne de cañón, ¿no? Entonces, eso a nosotros como internacional nos preocupa mucho, ¿no? Si hubiera más garantías para estudiar o, bueno, pues igual yo creo que si hubiera más oportunidades para la gente joven, ¿no? Pues yo creo que igual no entrarían tan fácil, ¿no? En estos grupos armados ilegales, ¿no? Pues eso nos ha llamado mucho la atención, ¿eh? ¿Y qué más? En el suroeste, Sí, en el Popayán, sí, en el Cauca, Valle del Cauca. sí, en el Cauca también hemos visto pues mucha presencia, ¿no? De estas disidencias también mucha presión, ¿no? Ante el movimiento social, incluso en el territorio, ¿no? Entonces se percibe ese miedo y se perciben esas amenazas, ¿no? Para nosotros es intolerable, ¿no? Que personas que están trabajando eh,
en el movimiento social, líderes y lideresas sociales que reciban amenazas, ¿no? Un día sí y otro día también, ¿no? Que no puedan moverse, ¿no? Y en el Chocó también pasaba eso, ¿no? El tema de la movilidad. A partir de las 6 de la tarde no podían moverse, aparte del minado. Y también el suroccidente. Entonces nos preocupa mucho esa situación, ¿no? Para líderes y lideresas sociales que están trabajando, al fin y al cabo, están dando, están proponiendo, ¿no? Pues planes de vida, la vida digna, o sea, un discurso del movimiento social de permanecer en el territorio y están siendo amenazados, ¿no? Por estos grupos ilegales que eso, con nosotros internacionales, nos preocupa mucho, ¿no? Y hemos visto en diferentes territorios eso, señalización, estigmatización, judicializaciones, ¿no? En Arauca mucho, bueno, desplazamiento forzado a comunidades, pero también gota a gota, ¿no? A gente del movimiento social que los han desplazado para que abandonen, ¿no? La lucha social. Y eso nosotros como internacionales, pues sí queremos, aprovecho este espacio para mandar un abrazo solidario a toda la gente que arriesga su vida por una Colombia mejor, que al final es luchar por una Colombia mejor, organizando, ¿no? Organizando las comunidades, ¿no? Al final es que eso no puede ser delito, o sea, al fin y al cabo, y esa estigmatización, por un lado están el paramilitarismo y por otro lado las judicializaciones también, ¿no? Que es un poco lo triste, ¿no? O sea, que en vez de el gobierno, en vez de proteger, incluso está haciendo montajes judiciales, ¿no? En contra de estas personas y entonces a nosotros como internacionales nos preocupa y nos duele mucho esta situación. Bien, vamos encontrando unas características complejas porque es una suerte de acorralamiento del proceso y del movimiento social en cada uno de los territorios, sumado al abandono estatal. Nos dijiste al principio que estuviste en el 2021 en la caravana, se hizo otra caravana en el sur de Bolívar, 2021, ahora No, eso, 2024. eh, Bueno, ¿qué hay de características comunes si ha mejorado o empeorado la situación en el sur de Bolívar o cómo lo viste? bueno, yo estuve no, la caravana fue en el 2001, yo no estuve ahí, ¿eh? Ah, perdón, sí, Perdón, listo. sí, pero quiero decir que o sea, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia ha ido haciendo caravanas, ¿no? Pues para denunciar, para señalizar, ¿no? Para nosotros internacionales también es importante este tipo de caravanas, pues porque, ¿no? En Europa parece que, ¿no? Ya estamos en el gobierno del cambio, ya no pasa nada en Colombia. Entonces también es importante luego para nosotros socializar lo que hemos visto en la caravana cuando volvamos, ¿no? Al País Vasco, a Europa, ¿no? Entonces es súper importante, ¿no? El conflicto sigue latente. Hombre, ha habido algunos cambios positivos, pero todavía sigue, la violencia se ha incrementado, ¿no? Pues porque muchos campesinos nos decían, ¿no? Allí en el sur de Bolívar, y es que ahora hay tantos grupos armados que ahora vienen a la comunidad y no sabemos ni quiénes son, ¿no? Entonces es un poco lo complejo de Colombia. Yo estuve hace 2 años, que fue una alegría inmensa, ¿no? El posicionamiento de Petro, pero 2 años más tarde, pues me he encontrado una situación muy grave en cuanto a vulneración de derechos humanos en las comunidades, ¿no? Porque es un, una reconfiguración del paramilitarismo muy fuerte y hay unos intereses, pues bueno, nos comentaban, ¿no? Que muchas veces hay unos intereses de cooptar todo el sur de Bolívar para ir hacia el Catatumbo, ¿no? Que es un poco desde el Chocó, Bajo Cauca, nordeste antioqueño, bueno, podría ser sur de Bolívar y ir un poco hacia el Catatumbo, ¿no? Que hay un interés de cooptar todo ese territorio estratégico y entonces el sur de Bolívar, pues sí que hemos visto, pues sí, mucha presencia, ¿no? De grupos paramilitares, miedo en las comunidades para hablar, ¿no? Que eso es un poco lo triste, ¿no? También que al final queríamos captar, bueno, pues nosotros siempre queremos hablar con las comunidades directamente, entonces a veces había miedo, ¿no? Y eso nos entristecía directamente. Y entonces, pues bueno, pues la situación en el sur de Bolívar está muy difícil, aunque sea arremetida paramilitar, está muy, muy difícil. Y bueno, quedamos pendientes un poco a ver cómo transcurren, ¿no? Las noticias, ¿no? Estamos un poco pendientes, ¿no? Porque nosotros es fácil, ¿no? Nosotros somos una caravana que hemos participado 187 personas, 14 nacionalidades. Hay 100 organizaciones detrás de esta caravana. Ha sido un esfuerzo muy grande organizarla. Y bueno, luego la caravana se va y qué pasa en los territorios, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en los territorios, ¿eh? Aunque es verdad que luego volvamos a Europa, pero seguimos trabajando por Colombia, haciendo denuncias, haciendo sensibilización, hablando de la caravana. Decir que va a haber un informe final en octubre. Ese informe final, el objetivo es hacerlo llegar pues directamente al gobierno colombiano, que es a Petro directamente. Nos encantaría que el señor presidente pueda leerlo, pero no solo Petro, pues también organizaciones que trabajan a nivel internacional, Colombia como la ONU, la MAPOPEA, diferentes organizaciones, pero no solo eso, pues también queremos hacer llegar a la JEP u otras organizaciones. Y luego también embajadas,
y luego también, pues bueno, pues lo que sé, el gobierno vasco, el gobierno español. O sea, quiero decir que queremos, el objetivo es socializar, ¿no? Para que haya, ¿no? Para que la gente sepa, ¿no? Lo que que está pasando en Colombia, presionar al gobierno nacional y presionar a otras organizaciones para que esto pueda cambiar, ¿no? Y al final, nosotros llevamos años trabajando por Colombia, amamos este país profundamente, pero queremos una Colombia en paz, ¿no? Con justicia social, con cambios sociales, con la vida digna, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Este país tiene recursos para que todo el mundo pueda vivir dignamente en el territorio y que pueda permanecer en el territorio, ¿no? Eso un poco sería el objetivo también. Bien, Xavi. E incluso hay un territorio que nos quedó, pero que da cuenta de lo que estás diciendo, una recomposición paramilitar, que es el Oriente Antioqueño. Mm, Sufrió toda una guerra que mm. aparentemente ahora no estaban en otra condición y está el regreso nuevamente del paramilitarismo. Lograron evidenciar eso en las comunidades, ¿cierto? Sí, sí, en el Oriente Antioqueño sí que se nota también, ¿no? Como también una normalización, ¿no? Como que, bueno, Exacto. pues una naturalización de lo que está pasando, ¿no? Ya después de años ¿no? de tantas masacres, ahora incluso, pues bueno, pues aparecen más de civiles, bueno, pues, pero al final con un mensaje así sencillo, pues la gente tiene miedo y bueno, pues hay una normalización, una naturalización que nos asusta, ¿no? Y luego también lo que hemos visto es un poco también los frentes de seguridad ciudadana, ¿no? Que nos recuerda mucho a las Convivir, ¿no? Que también hacen presencia, ¿no? Entonces sí que nos preocupa también, ¿no? Mucho el Oriente Antioqueño, ¿no? De lo que está pasando, porque también está relacionado todo con el tema de las represas, con el tema, hemos visto, yo he visitado el turismo, el Oriente Antioqueño hace muchos años y claro, ahora ha cambiado tanto, ¿no? Hay proyectos de turismo, de ecoturismo, entonces que también, ¿no? Hay una reconfiguración y una cooptación del territorio también con otros intereses, ¿no? También, entonces, pues bueno, sí, el Oriente sí fue el primer territorio en visitar y sí que nos preocupó un poco lo que vimos, ¿no? Esa normalización, esa naturalización y bueno, esa presencia, ese miedo, esas patrullas de ciudadanos bueno, relacionado también con los intereses económicos que hay, ¿no? De las represas y de un turismo incluso masivo que al final que ha empezado y bueno, ya veremos en qué deriva todo esto, ¿no? Y luego también el tema de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes no tienen muchas opciones en el Oriente Antioqueño y bueno, están abandonando el Oriente, yendo a Medellín y eso también nos preocupaba, ¿no? El abandono, ¿no? Por parte de los jóvenes de sus veredas, ¿no? De sus formas de vida bueno, para que puedan introducir otros intereses, ¿no? Y otros actores, eso también nos preocupa mucho, sí. Claro, y está en riesgo también el futuro del movimiento campesino, porque la Ujú. nueva generación pues está también atrapada Sí, con el no futuro, con la no sí. oportunidad. Por eso es tan importante los procesos en Arauca de Ujú, recomposición del tejido social desde abajo y ujú, planes como los TECAN ujú, o planeación del territorio ujú, como los TECAN. ujú, Hay un tema que no hemos tratado, Xavi, y lo mencionaste, las empresas. ujú, ¿Qué papel juegan? Porque está muy relacionado, ujú, pues lo noto muy relacionado con el paramilitarismo y la articulación, lógicamente, del paramilitarismo con instituciones del Estado, el ejército e ujú, incluso con gobiernos locales. ujú, ¿Qué lograron identificar en ese punto específico? ujú. Sí, estamos todavía, estamos en una etapa de recoger información, ¿eh? Pero bueno, sí que hemos visto, hemos identificado, pues bueno, que hay una relación directa, ¿no? Pues en Antioquia con las represas, ¿no? Y empresas de turismo. En el sur de Bolívar, pues con todas las empresas mineras, ¿no? La Anglo, la Shanti, todas estas empresas mineras, que bueno, una cosa es la minería artesanal y otra cosa es las grandes empresas que se están metiendo ahí, junto con actos armados ilegales, junto con el paramilitarismo. En Arauca sí que vimos todo el tema, claro, empresas petroleras, todo eso también está muy relacionado. En donde más, en el Chocó, pues claro, todo el tema de la madera, eh, bueno, y también minería. Y luego en el Cauca sí que nos impresionó bastante, pues todo el tema en el Cauca. Y en el Valle del Cauca estuvimos también con el tema de la lucha sindical, con el tema de Nestlé, por ejemplo, que estaban ahí los compañeros de Sinal Trainal, ¿no? Que han despedido, ¿no? a 10 personas que estaban un poco ahí que habían incluso ganado las elecciones sindicales, pero los han despedido y están presionando mucho, ¿no? Quitando derechos a los trabajadores. Entonces, pues bueno, nos impresionó mucho un poco también, ¿no? Lo que es el Nestlé.
Luego está el tema en el Cauca también, bueno, ahí había retoma de tierras, ¿no? Ante una situación también de un montón de plantar un montón de pinos, ¿no? De la empresa esta multinacional, ahí que no me acuerdo cómo se llama ahora, de Smurfy, la Smurfy, no sé qué, ahí estaba directamente relacionada, ¿no? Entonces, hemos recogido un montón de testimonios y de empresas y ahora toca luego también investigar nosotros, ¿no? Dónde están ubicadas, ¿no? Ya sabemos que Nestlé está en Suiza, en otras empresas no sabemos exactamente dónde están ubicadas, cómo está el capital repartido, el accionariado, y luego nos toca a nosotros como europeos, nos toca presionar a la Unión Europea directamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí es un poco la tarea que nos queda pendiente luego, ¿no? Esto no se acaba con la caravana y ya está. Esto, la caravana no ha sido un paseo, sino sirve para hacer incidencia política y seguir, lo más importante, seguir haciendo incidencia política, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda recogido muchas empresas, muchas multinacionales y luego, pues ahí queda el trabajo nosotros como internacionales a la vuelta, juntarnos y a ver cómo poder hacer incidencia y hacer presionar un poco a esas empresas. Sí, Perfecto. Incluso en el Oriente Antioqueño estoy recordando la cantidad de empresas chilenas que se han ido quedando sí, casi que con municipios completos por el sí, tema del aguacate, por ejemplo. Curioso, curioso. eso es, Además sí. de todo ese extractivismo, Sí. minería, agricultura industrial, Mm, agua, mm, las fuentes de agua, etcétera. mm, Bien, entonces será muy importante el informe que mencionas para el mes de octubre. En términos del mensaje, ya para ir mm, cerrando, en términos del mensaje para el Estado, para el mm, gobierno que llamamos progresista, mm, eh, 2 años y que estas situaciones se sigan presentando, ¿qué mensaje darle? mm, Y otro mensaje al movimiento social, al movimiento mm, popular. ¿Qué, mm. qué dirías? ¿Qué les dirías? Sí, hombre, tenemos unas demandas concretas al gobierno colombiano, ¿eh? Pues la primera sería una inversión social efectiva, ¿no? En educación, en sanidad, infraestructura. El Estado tiene que hacer presencia y no puede ser ese abandono histórico e institucional que hemos ido hablando, ¿no? Tiene que haber presencia, tiene que haber planes de reparación colectiva, ¿no? Al final, muchas veces esas comunidades son víctimas, han sido desplazados, les han quemado la vereda no sé cuántas veces y es que no ha habido ninguna reparación colectiva, ¿no? El tema de la memoria. Hemos visto también mucha persona también, pues estuvimos en Suárez también, en el Cauca, y, y la gente tiene miedo y quedan como el tema psicosocial, ¿no? Pues por la guerra, ¿no? Queda como ahí, como, ¿no? La gente que ha habido, que ha sufrido bombardeos con drones ahí en la vereda, ¿no? Ahí en la zona de Suárez, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, o sea, que hace falta apoyo psicosocial urgente, ¿no? En esos casos, ¿no? Planes de protección y autoprotección también, incluso pues legitimando todo lo que es la guardia campesina, indígena y cimarrona, ¿no? Pues un poco pues, todo ese tema que si el Estado no puede llegar, pues por lo menos que haya que puedan trabajar, ¿no? Pues un poco todo el tema de guardias, ¿no? Y un reconocimiento hacia la guardia, ¿no? Acabar con las señalizaciones, estigmatizaciones, judicializaciones, para nosotros es clave como movimiento social. Pues como movimiento social protegemos el movimiento social colombiano, eso también es importante, ¿no? Desmantelar el paramilitarismo ya, ¿no? Al final eso apareció en el Acuerdo de Paz 2016, entonces eso es súper importante, ¿no? Que se luche contra el paramilitarismo, que haya garantías también para esa autonomía, para hacer asambleas, incluso interlocutar directamente, ¿no? Que las comunidades puedan interlocutar directamente con el gobierno. Nosotros somos voz ahora, pero en el futuro que puedan demandar directamente, ¿no? A veces los municipios no les hacen caso, pues bueno, que haya una representación del gobierno y que vaya y que escuche a las comunidades, ¿no? Que se respete sus planes de vida, su autonomía, ¿no? Un poco al final es el poder popular de todas las comunidades. Los sistemas educativos para nosotros es clave, ¿no? Porque hemos dicho antes, para que los pelados no entren en grupos armados ilegales y no sean carne de cañón. Nos parece muy importante, ¿no? Hemos visto que en Arauca utilizaban a menores para hacer atentados contra acueductos comunitarios, contra el movimiento social, y eso no puede, eso nos preocupa mucho. Eso, el tema educativo nos preocupa mucho. Y sí, por último, también la crisis humanitaria, ¿no? Que se declare crisis de emergencia, ¿no? Humanitaria para las comunidades, para que haya planes y programas, ¿no? Para atender a esas propias comunidades. Y también nos decían un poco también las comunidades, ¿no? Que nosotros recogemos lo que nos han dicho las comunidades, ¿eh? Ese desminado comunitario, que por favor el Estado ha un desminado, sobre todo en el Chocó, que hay zonas ahí minadas, las comunidades no pueden salir. Y luego también, recogiendo un poco las comunidades, sí que nos han dicho que por ellos que sí que siguiera, ¿no? La mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, eso sí que nos han dicho las comunidades y lo recogemos y lo digo yo aquí, ¿no? Y luego al movimiento Perfecto. social le decimos también un poco, pues que si ellos
siguen, ¿no?, trabajando, nosotros seguimos, nos da fuerza, ¿no? Entonces, lo que hemos visto también es eso, hemos visto, nos preocupa, ¿no?, toda la vulneración de derechos humanos, toda la crisis humanitaria, todo, pero nos alegra y nos llena de fortaleza un poco también lo que hemos visto, ¿no? Pues todas las empresas comunitarias, ¿no?, de Arauca, los TECAM en todo el país, las juntas de acción comunal que están funcionando, los planes de vida, todo eso, pues a nosotros, ¿no? Si sigue el tejido social funcionando, ya sabemos que es muy complicado y para nosotros es fácil decirlo, sigan ustedes trabajando, pero si ese tejido social sigue fortalecido y sigue trabajando, para nosotros también, como tejido social de apoyo a Colombia, porque nosotros, ya he dicho que no somos colombianos, pero amamos a Colombia y nos sentimos en nuestro corazoncito, nos sentimos un poquito colombianos también, después de tantos años trabajando por Colombia. Entonces, pues bueno, si el tejido social sigue, nosotros seguimos, ¿no? Y nosotros podemos decir al tejido social colombiano que estaremos atentos, ¿no? Que nosotros, desde nuestros países, intentaremos denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos que se estén dando, hacer sensibilización, hacer denuncia y trabajando un poco identificando esas multinacionales, esas empresas que se lucran, ¿no?, de esta tragedia, ¿no?, de Colombia, de estos recursos, ¿no?, de este capital extractivista que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, nosotros esperemos aportar nuestro granito de arena, que este informe sirva para presionar algo al gobierno y sirva para, bueno, pues para que entre todos, porque al final aquí se trata de entre todos, ¿no? Aquí el gobierno solo no va a solucionar nada, ni el tejido social, ni nosotros. Entonces, al final, entre todos, tejer redes de apoyo y, y entre todos, gobierno, eh, grupos de apoyo a Colombia, nacionales, internacionales, tejido social que está, entre todos intentar cambiar las cosas presionando y aportando nuestro granito de arena. Excelente. Presión de abajo hacia arriba y también articulación y solidaridad horizontal entre los pueblos. Eso es. Mencionabas lo del proceso de paz con el ELN, llegó un punto interesante, el Acuerdo 28, que abría la puerta a un espacio de participación potente y la presión de los empresarios y de ciertos gremios lo detuvo. Ese será otro llamado también al gobierno, a saltarse esas presiones del empresariado, del sector ganadero, de los llamados cacaos de Colombia, como los llamamos acá. Xavi, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, por este recorrido, por tu amor y tu cariño hacia Colombia y esta apuesta por los movimientos sociales y populares, porque ahí está la esperanza. Y en los movimientos sociales y populares está la defensa de la vida, del territorio y del futuro de la humanidad en una situación de crisis global, de crisis de todo. Entonces, ahí está la esperanza y por eso tenemos que seguir luchando de abajo hacia arriba y de abajo en abrazo fraterno y de hermandad entre los pueblos. Muchas gracias, Javi, y bueno, a quienes nos siguen y nos escuchan, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas de nuestra América. Muchas Eso es. gracias. Un abrazo fraterno. Chao.